Muchas gracias a todos por su atención. Mi nombre es Fabián Jaimes y soy profesor del Departamento de Medicina Interna. El doctor Jonathan Montoya es uno de los residentes en nuestro programa y nos va a hacer una presentación hoy de un artículo que ha generado mucha polémica y desde nuestra perspectiva, confusión en la práctica que se está llevando a cabo para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, Jonathan, por favor, adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Muy buenos días para todos. Como decía el doctor, mi nombre es Jonathan Montoya, yo soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y la actividad propuesta entonces para esta mañana es la de hacer un club de revistas del artículo pues, que mencionó el profesor. El artículo a revisar en la mañana de hoy es este artículo publicado el 20 de marzo de este año, donde ellos buscaban, evaluar el tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina en un modelo que por el título, en un modelo de estudio que por el título ellos describen como un ensayo clínico abierto, no aleatorizado, aunque pues a lo largo de la charla vamos a ver que estas aseveraciones pues no son tan de esa forma. Primero, entonces, el plan de trabajo durante esta hora será inicialmente hacer una muy breve inducción. Posteriormente vamos a hablar pues ya sobre el estudio, desarrollando entonces sus métodos, desenlaces, hablando un poco del análisis estadístico, finalmente los resultados pues y las conclusiones que los autores proponen de su estudio. Posteriormente haremos un análisis crítico del estudio de acuerdo pues a las guías JAMAS y revisaremos brevemente algo de literatura adicional que nos ayude a complementar como los hallazgos o los elementos propuestos y descritos por el estudio. Entonces, a manera de muy breve introducción, y esto porque ya durante días previos o reuniones previas y eventos pues, del departamento y de la facultad, se ha revisado de forma extensa todo lo concerniente a la epidemiología, a la virología, y pues son videos que se pueden revisar. Solamente vamos a mencionar unos muy breves detalles, pues como a manera de introducción. Sabemos entonces que para el mes de diciembre del año anterior, para finales del mes de diciembre del año anterior, China publicó a la OMS unos episodios de neumonía en la ciudad que estaban ocurriendo en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, alrededor de 70 pacientes que estaban relacionadas pues con el mercado, con los mercados húmedos de esta ciudad. De tal forma pues que era un cuadro particular y diferente, por lo que se empezaron los estudios y así el 7 de enero se logró la identificación entonces del virus. La enfermedad pues fue progresando, como todos conocemos, o fue evolucionando al punto de que el 11 de enero tuvimos el reporte del primer caso fatal y el 20 de enero vimos pues comprometido el primer personal de salud, la primera persona perteneciente al personal de salud como infectada. Finalmente, pues, y dando un gran salto en toda esta historia, tenemos que el 6 de marzo tuvimos también el primer caso de coronavirus en nuestro país. Y lo que tenemos hoy en día, pues el panorama actual es esto es revisado hace muy poco, pues hace muy pocos minutos, donde vemos pues el compromiso en los diferentes países por el coronavirus. Entonces vemos que definitivamente hay unos países donde hay un gran predominio del mismo, siendo en este momento Estados Unidos pues el que mayor compromiso tanto por infección como por mortalidad tiene. Entonces podemos contar a día de hoy ya más de 2 millones de infectados, como decía, con predominio de los Estados Unidos, donde se cuentan más de 600,000 personas
No, perdón, sí, más de 600.000 personas. El número de muertes hasta el momento es de 146.000, siendo también la mayor cantidad de personas en Estados Unidos, donde ya se está cerca de los 45.000 muertos. Vemos pues que nada más la ciudad de Nueva York en este momento pues está aportando a esa mortalidad más de 11.000 personas. Y esta es como la figura o el esquema que se ha vuelto cotidiano eh, recientemente pues para todos los colombianos, donde día a día el Ministerio de Salud informa el número de casos confirmados y el número de muertes también. Sabemos que esto se hace todas las tardes, a eso como de las 4 o 5 de la tarde, entonces este pues es el último, que es el de la tarde del día anterior, donde se contaban ya la presencia de 3.233 casos confirmados con 144 muertes y 550 pacientes recuperados. Entonces, es como el problema pues que ha volcado todo el foco de atención del mundo en general y por eso, y pues por la condición en la que nos tiene este proceso infeccioso en la actualidad, también se están buscando alternativas terapéuticas tratando de dar una solución a todo el problema mundial, no solamente de salud, sino económico, pues tan grande que tenemos, secundario a la infección. Así pues, se han explorado diferentes alternativas terapéuticas, siendo una de ellas entonces la hidroxicloroquina como tratamiento, como posible tratamiento para esta enfermedad. Y todo inició, o de lo primero pues que se conoce recientemente en el contexto del SARS-CoV-2 específicamente, entonces es la acción in vitro de la hidroxicloroquina. Tenemos acá una publicación del mes de enero donde se nos muestra en esa gráfica que la hidroxicloroquina tendrá entonces una acción sobre la inhibición pues de la infección viral, estando esta presente tanto previo pues a la entrada del virus a la célula como después de la entrada del virus a la célula. El mecanismo que se ha propuesto pues como más importante es la misma inhibición de la entrada viral y la inhibición de la endocitosis del virus a la célula, como vemos pues allí también esquematizado en esta gráfica de una publicación reciente de JAMA. Vemos allí pues como las otras opciones terapéuticas que se están explorando, pero pues no es como el motivo de esta charla en particular. Eso en cuanto a lo que se tiene con respecto a la acción in vitro de la hidroxicloroquina, pero ¿qué entonces con respecto ya a la acción in vivo de la misma? Entonces tenemos este reporte y esto es como una de las fuentes citadas por los autores del estudio pues que vamos a revisar, donde se nos habló, esto es como una publicación, como un adelanto, ¿sí? Que se hizo el 19 de febrero. Realmente es un adelanto sin muchos detalles, solamente mencionan ellos lo siguiente, pues que cito textualmente. Dice, los resultados de más de 100 pacientes, no dice pues a ciencia cierta cuántos pacientes son, han demostrado que la cloroquina fosfato es superior al tratamiento de control en la inhibición y pone estos tres elementos pues, particulares. Entonces, la exacerbación de la neumonía, la mejoría en los hallazgos de las imágenes pulmonares y el acortamiento del curso de la enfermedad. A pesar de que esta publicación se dio el 19 de febrero, pues debemos mencionar que hasta el momento no tenemos pues la publicación completa, no conocemos el diseño del estudio, no conocemos los métodos, los resultados, sino simplemente este anticipo que sirvió además, según pues algunas revisiones, como
como un elemento para hacer una recomendación al gobierno chino del inicio del tratamiento con hidroxicloroquina. Entonces, este es como lo que tenemos realmente respecto a la infección por SARS-CoV-2. Esos elementos previos conocidos son muy cortos, porque vemos un estudio in vitro y un aparente estudio in vivo que realmente pues no, del cual no conocemos sus características. Y es aquí donde aparece entonces este estudio. El estudio fue realizado en Francia y por como está descrito nuevamente pues lo pongo estas características iniciales más por como ellos lo describen. Entonces un estudio multicéntrico, y lo dejo entre comillas, ahorita les voy a contar por qué, abierto, no aleatorizado, no controlado y con un solo brazo de tratamiento. El patrocinio del estudio fue dado pues por esta fundación que vemos allí. Es una fundación pues que no es de carácter comercial, o sea, no hubo como tal intervención de la industria en este estudio. Y los pacientes, los pacientes fueron tomados de centros participantes en 4 ciudades del sur de Francia, siendo pues como la más destacable, Marsella, porque pues de ahí se tomaron todos los pacientes que que recibieron la intervención con hidroxicloroquina. Respecto a los criterios de inclusión que ellos mencionan en el estudio, dicen entonces que todos aquellos pacientes deberían haber firmado el consentimiento informado, donde previo a la firma del consentimiento ellos les iban a explicar los riesgos y los beneficios de participar en el estudio y les iban a dar pues una información completa con respecto a su estado clínico al momento del ingreso. Debían ser pacientes todos ellos entonces con COVID-19 confirmado, siendo entonces portadores de SARS-CoV-2 documentado en PCR de una muestra nasofaringea. Estos pacientes todos también iban a estar hospitalizados en algunos de los centros pues, de las ciudades previamente mencionadas y los pacientes debían ser mayores de 12 años. Con respecto a los criterios de exclusión, entonces se excluyeron aquellos pacientes con alergia a la hidroxicloroquina o a la cloroquina o que por alguna razón tuviesen una contraindicación para recibir estos medicamentos, pacientes con historia de retinopatía, historia conocida de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que tuviesen también historia de prolongación del QT, pacientes embarazadas o lactantes, o aquellos que se negasen pues, a participar del estudio serían excluidos del mismo. Con respecto a la intervención propuesta, digamos que uno puede, bueno, si revisa el protocolo, ellos proponían administrar hidroxicloroquina 200 miligramos cada 8 horas y esto hasta completar 10 días. E inicialmente la propuesta era hacer una toma de muestra pues, para identificación de la carga viral los días 1, 4, 7 y 14. Finalmente, esto era lo que estaba descrito en el protocolo, pero finalmente en el estudio, pues como tal, ellos nos dicen que el plan era hacer un seguimiento durante 14 días, pero que en la medida de lo posible se iba a tomar muestra diaria nasofaringea y esto acompañado de un examen físico pues diario también estandarizado. Entonces, ya hablando pues del procedimiento, entonces a todos los pacientes del centro de Marsella se les propuso tratamiento con hidroxicloroquina. 200 miligramos 3 veces al día, pues a menos de que tuviesen alguna contraindicación. Y esto es muy llamativo porque ellos dejan claro que solamente es a los pacientes de ese centro, del de Marsella, a quienes se les iba a proponer el tratamiento y ya de entrada los pacientes de los otros centros iban a pasar a hacer controles de una vez. Dentro del grupo de tratamiento, pues otra cosa a destacar, no se incluyeron pacientes menores de 18 años, como sí se hizo en el grupo de control, donde había varios pacientes, como 4 pacientes en total, menores de 18 años. Ellos
refieren o dicen que no realizan o no incluyeron pacientes menores de 18 años dentro del grupo de tratamiento porque es conocido que aquellos pacientes menores tienen una manifestación más leve de la infección por el SARS-CoV-2. Muy bien. Entonces, como les anticipaba ahorita, la elección de los controles se hizo entre aquellos pacientes del centro de Marsella que se negaron a recibir el tratamiento. Recordemos que a todos ellos se les propuso recibirlo. Aquellos pacientes de ese centro que tuviesen pues algún criterio de exclusión, así lo dejan escrito, y los pacientes de los otros centros pues diferentes al centro de Marsella. Otra cosa que se nos menciona es que el tratamiento sintomático, o sea, el tratamiento adicional a la hidroxicloroquina, el tratamiento sintomático y el tratamiento antibiótico se administraría de acuerdo pues al juicio clínico del tratante. Entonces, ellos realizaron una agrupación de los pacientes en 3 categorías. La primera categoría serían aquellos pacientes pues con la infección confirmada, pero que sin embargo eran asintomáticos, y los otros 2 grupos son pacientes sintomáticos, pero uno de ellos con infección del tracto respiratorio superior, definido entonces como que tuviesen rinitis o faringitis, o con infección del tracto respiratorio inferior, definido pues como por la presencia de bronquitis o neumonía. Y los desenlaces a medir, acá también traigo como los desenlaces propuestos inicialmente en el protocolo y los que mencionan como tal ellos ya en el artículo. Entonces, el desenlace que se había propuesto inicialmente en el protocolo era la detección del SARS-CoV-2. Ya en el artículo ellos dicen pues que su desenlace primario será la eliminación viral a los 6 días. A los 6 días de tratamiento. Con respecto a los desenlaces secundarios que quedan mencionados, pero no así pues reportados en el estudio, entonces serán el aclaramiento virológico durante el periodo de duración del estudio, que en teoría iba a ser de 14 días según lo que se había propuesto inicialmente, y un seguimiento clínico dado por medición de temperatura, de la frecuencia cardíaca, de la estancia hospitalaria, de la duración de la estancia hospitalaria y también pues de la mortalidad. Ellos plantean para hacer su análisis estadístico que asumiendo una eficacia del 50% en la reducción de la carga viral al día 7, con un poder del 85% y un error de tipo 1 del 5% y unas pérdidas del 10%, se calculó que se requerían en total 48 pacientes para el análisis, 24 de ellos asignados al grupo de intervención y los otros 24 al grupo control. Y estas son las medidas pues, de análisis estadístico que ellos propusieron pues, para analizar las variables. Entonces, hay que tener en cuenta pues, que ese número que ellos inicialmente propusieron de 48 pacientes en total para tener pues, esos hallazgos con respecto al tratamiento. Finalmente, esto así es como se distribuyeron los pacientes. En total, 42 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. De esos 42 pacientes que cumplieron los criterios, entraron pues al estudio como tal 36 pacientes. Mencionan pues que en esos 36 pacientes lo que se buscaba era tener un seguimiento de al menos 6 días. Entonces, de los 36 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, 26 fueron asignados al grupo de hidroxicloroquina y 16 pacientes al grupo de control. Dentro del grupo de hidroxicloroquina se cuenta que se tuvieron 6 pérdidas en total. De esas pérdidas, 3 pacientes fueron a UCI, un paciente murió, un paciente abandonó el tratamiento por haber presentado pues náuseas a repetición, después de 3 días abandonó el tratamiento, y un paciente adicional pues que dejó la institución en ese momento y por eso fue contado como pérdida.
Adicionalmente, se nos hace pues como una claridad que de los 26 pacientes, de ese grupo de 26 pacientes que recibió tratamiento con hidroxicloroquina, hubo 6 pacientes que concomitantemente recibió acitromicina. Entonces esa fue la distribución de los pacientes. Y cuáles fueron las características de esta población. Realmente este es un cuadro pues, donde se nos muestran algunas características que son realmente escasas y digamos que la idea que nos podemos hacer de esa población en general pues es muy, muy pobre, porque solamente se nos ofrece información con respecto a la edad, al género, al estado clínico y el tiempo del inicio de los síntomas hasta el inicio del estudio. Son solamente estos 4 elementos los que vamos a poder conocer durante todo el estudio. O sea, no hay una tabla adicional donde se nos muestren pues las características adicionales de esta población. Entonces, digamos que acá se encuentran pues unos elementos muy significativos y es cuando vemos la comparación por ejemplo en la mediana de la edad en los pacientes con hidroxicloroquina y los pacientes de control, vemos como los pacientes en el grupo control son mucho más jóvenes, teniendo una edad media de 37 años frente a los 51 años del grupo de intervención. Adicionalmente, pues vemos también allí el estado clínico de los pacientes. Entonces, en el grupo de hidroxicloroquina, el 10% estaban asintomáticos, el 60% tenían sintomatología respiratoria superior y el 30% sintomatología respiratoria inferior. Y en el grupo de control, vemos como el 65% de los pacientes tenía sintomatología respiratoria superior frente a un 12.5% de pacientes que tenía sintomatología respiratoria inferior. Vemos entonces así como aquellos pacientes en el grupo de hidroxicloroquina parecían estar o había un mayor número de pacientes que parecían estar pues más comprometidos en el sentido de que tenían la sintomatología respiratoria inferior. 6 pacientes frente a los 2 pacientes del grupo control. Y ya con respecto a los resultados pues encontrados durante ese tiempo que terminaron siendo al final 6 días de seguimiento, vemos cuál fue el comportamiento del aclaramiento viral de los 2 grupos pues que se estaban analizando. Entonces, en el día 3 después del inicio del estudio, vemos como ya la mitad de los pacientes con hidroxicloroquina habían pues tenido un aclaramiento viral frente a solamente un paciente de los 16 del grupo de control. Y así pues fueron transcurriendo los días hasta que finalmente al día 6 del total de 20 pacientes que quedaron, recuerden que inicialmente teníamos 26 y que hubo 6 que se perdieron, de ese total entonces del grupo de intervención con hidroxicloroquina, 14 de ellos habían tenido aclaramiento viral frente a solamente 2 pacientes del grupo de control. Muy bien. Y ellos adicionalmente, aunque el plan inicial era solamente hacer una comparación de los pacientes que estaban recibiendo hidroxicloroquina frente a aquellos pacientes pues, del grupo control que no estaban recibiendo esa intervención, también destacan ellos esos 6 pacientes que estaban recibiendo, adicional a la hidroxicloroquina, acitromicina. Y ellos nos muestran cómo en esos 6 pacientes, al tercer día, 5 de ellos ya habían tenido depuración pues, de la carga del virus y finalmente desde el 5.º día y 6.º día vemos como la totalidad, los 6 de los 6 pacientes habían tenido pues aclaramiento del virus en este grupo de hidroxicloroquina. Entonces vemos pues, se nos muestra entonces como que es
100% de los pacientes con tratamiento con hidroxicloroquina más acitromicina tenían depuración de la carga viral. Finalmente, entonces, acá como para verlo de una forma más sintética, entonces, el aclaramiento virológico al 6º día, entonces, el grupo de hidroxicloroquina frente al grupo control, 70% versus 12.5% en el grupo control. Y cuando analizamos los grupos de hidroxicloroquina versus solamente hidroxicloroquina más acitromicina versus solo hidroxicloroquina, entonces vemos pues como que el 100% de los pacientes con hidroxicloroquina y acitro lograron aclaramiento virológico frente a un 57% frente a un 57% de los pacientes que solamente estaban recibiendo hidroxicloroquina. Digamos que estos pacientes, de todas formas, del grupo de hidroxicloroquina más acitromicina, pues se restan del grupo de hidroxicloroquina grande, pues inicial. Con estos resultados, ellos proponen entonces los siguientes elementos. Entonces dicen ellos, la hidroxicloroquina es eficiente en el aclaramiento viral nasofaringio de portadores de SARS-CoV-2 en 3 a 6 días en la mayoría de los pacientes. Voy a mencionar pues una cosa adicional antes. Ellos dicen que a pesar de que el estudio pues todavía no estaba completamente listo para la publicación, los hallazgos fueron tan buenos que ellos sintieron pues la obligación de, frente a esta búsqueda que se está haciendo de algún tratamiento, de publicar sus resultados. Bueno, entonces dicen ellos que es eficiente en el aclaramiento, que adicionalmente hay un efecto de sinergia de la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina y ellos reconocen pues que queda por establecer los posibles riesgos porque realmente en el estudio, probablemente pues por lo apresurado de la publicación, no se estudiaron o no se determinaron aquellos efectos adversos de la terapia. Adicionalmente dicen pues que en aquellos pacientes que no tienen una buena respuesta a este tratamiento, deberían investigarse las cepas de SARS-CoV-2 y condiciones particulares del huésped, porque finalmente este tratamiento es tan bueno, pues que habría que ver qué hay pues como que hay adicional que pueda explicar que ellos no se beneficien del tratamiento. Bueno, muy bien. Entonces ahora empezaremos el análisis crítico de este estudio. Recordemos pues que este estudio ha sido como el pilar fundamental de la discusión de la efectividad pues de la hidroxicloroquina en el tratamiento por COVID-19, en el tratamiento del COVID-19. Entonces, iniciaremos el análisis crítico. Entonces, la primera pregunta que uno se hace o que le queda a uno cuando empieza a revisar el estudio es frente a qué tipo de estudio nos encontramos. Porque aunque ellos dicen que es un ensayo clínico abierto, no aleatorizado, cuando se empiezan a revisar los elementos que lo constituyen, nos daremos cuenta que esto no es así. Entonces, como un primer aspecto a destacar es que cuando nos enfrentamos o cuando se quiere evaluar la eficacia de un tratamiento, el estudio pues que por excelencia debería realizarse es el experimento clínico controlado. En la condición particular o en la situación que no se pueda realizar un experimento clínico controlado, entonces se puede realizar un estudio observacional, siendo pues digamos, menos preferible frente al estudio clínico controlado, porque el estudio clínico controlado le permite a uno saber si la diferencia, si la única diferencia encontrada, o si la única diferencia entre el grupo de intervención y el grupo de control
que en teoría es la administración de un determinado medicamento, si cuando hay una diferencia entre esos dos grupos en cuanto a su desenlace, esa diferencia pues va a corresponder a la intervención realizada. Por eso el experimento clínico controlado es el estudio de preferencia. Ahora, se pueden realizar estos estudios observacionales y en estos estudios observacionales deberán incluir un análisis multivariable por factores de confusión. Digamos que esa es una de las modalidades que puede realizarse y hay como otro tipo de estudios en los que se puede hacer un análisis por propensión o por propensity o un análisis pues, por una variable instrumental. Con respecto a cuando uno se enfrenta a un experimento clínico controlado, entonces, ¿qué se pregunta para evaluar su calidad? ¿Sí? Entonces, la serie de preguntas que uno se hace son esas que pongo ahí. La primera es si los pacientes fueron aleatorizados o no, si la aleatorización que se hizo fue oculta, si el seguimiento fue completo, si los pacientes se analizaron dentro de los grupos a los que fueron asignados y después vienen como los resultados que se obtuvieron en la pregunta de qué tan grande fue el efecto del tratamiento y finalmente vienen los elementos de aplicabilidad de si los pacientes son similares, los pacientes del estudio son similares a mis pacientes, si se evaluaron los desenlaces importantes y si el posible beneficio supera los daños y costos. Esto es como con respecto a un ensayo clínico aleatorizado. Y cuando se hace un estudio observacional, uno se pregunta si se identificaron todos los factores pronóstico, si se midieron de forma exacta esos factores pronóstico y cómo se hizo el análisis, si se hizo un análisis ajustado o no, pues tratando de identificar que la intervención realmente es la que desencadena pues ese cambio o la que permite ver ese cambio en cuanto a los resultados. Ahora, con respecto a este estudio en particular, entonces uno empieza ya a responderse de forma negativa a estas preguntas. Entonces, vamos a empezar como a hablar de los problemas puntuales en este estudio. Entonces, es un estudio que no está diseñado inicialmente para hacer un estudio comparativo, pero fue analizado como tal. O sea, ellos compararon el grupo de intervención con hidroxicloroquina frente a aquellos pacientes que no se les estaba dando hidroxicloroquina. Pero para que eso suceda, uno tiene que hacer o un ensayo clínico aleatorizado o un estudio observacional. Vemos entonces pues, que es un estudio en el que no se hizo aleatorización, en el que no hay un cegamiento y en el que ni siquiera pues, conocemos bien las características de base de los pacientes porque sabemos pues, que lo que se nos aportó frente a las características de estos pacientes fue muy limitada. Recordemos entonces que solamente fue la edad, el género y el estado clínico de los pacientes. Ya de todas formas, y a pesar pues, de que no conocemos muy bien las características de estos pacientes, podemos ver que hay unas diferencias significativas. Solamente analizando esos pocos elementos que conocemos. Por ejemplo, lo que ya hemos mencionado, la edad. También hay una diferencia pues que no es tan grande, pero pues por el tamaño del estudio hace que de todas formas sea significativa con respecto al género y vemos también pues esa diferencia en el estado clínico. O sea, vemos una gran heterogeneidad entre ambos grupos que es de esperar pues cuando no se hace una aleatorización. Entonces, estos pacientes en general, los controles son más jóvenes, hay más hombres y tienen menos sintomatología respiratoria. Decíamos que no cumplió las características para hacer un ensayo clínico aleatorizado, pero si este estudio fuese tomado como un estudio observacional, vemos como no hay un modelo de aplicación para hacer el ajuste por factores de riesgo. ¿Sí? Les decía que uno podría proponer en este estudio inicialmente, pues como una forma muy simple, hacer un ajuste por factores pronóstico, como edad, sexo, el lugar en el que se reclutaron los pacientes de los diferentes centros, pues en esas ciudades del sur de Francia, la severidad de los síntomas. Sin embargo, a pesar, y
y si se hiciese pues un análisis estadístico con lo que se tiene, si se hubiese hecho un ajuste por factores de riesgo, el tamaño de la muestra es tan pequeño que probablemente se hubiesen encontrado asociaciones falsas. Entonces vemos pues como este estudio no cumple criterios para hacer un ensayo clínico y tampoco pues para hacer un estudio observacional. Muy bien. Respecto a las pérdidas, otro de los problemas del estudio muy importante es que no se consideraron las pérdidas. Recordemos entonces que de los pacientes que se perdieron, hubo 3 que fueron a la UCI, 1 que murió, 1 que abandonó el tratamiento, y ese abandono del tratamiento correspondió a náuseas, pues a un efecto producido por el mismo medicamento, y hubo un paciente que dejó el hospital. Entonces vemos como de todos estos pacientes, en realidad 5 pacientes tuvieron desenlaces adversos que al ser eliminados pues van a mejorar el resultado de la intervención. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Continuando este análisis de los problemas del estudio, vemos pues también el desenlace. El desenlace medido fue la depuración de la carga viral en las muestras tomadas. No hubo en realidad una medición de un desenlace clínico importante pues para los pacientes infectados. Entonces, es un desenlace paraclínico sin una asociación clara con el pronóstico del paciente y sin un conocimiento de su comportamiento en el tiempo. O sea, no sabemos pues si el hecho de que estos pacientes hubiesen tenido un aclaramiento de su carga viral, pues les hubiese hecho que les fuera mejor en el tiempo, ¿cierto? No hay una asociación clara con el pronóstico del paciente. Y el comportamiento en el tiempo también es desconocido, y esto recordando que hay reportes de algunos pacientes que aparentemente pues habían resuelto su carga viral, y que posteriormente en mediciones tomadas 5 días después y ya estando asintomáticos volvían a aparecer pues se identificaba nuevamente el virus. No se especifica tampoco en este desenlace de por qué se hace una medición a los 6 días, pues porque este es el tiempo óptimo para hacer esa medición, porque no a los 5 días, porque no a los 7 días. Y otro elemento que es de suprema importancia es que no se incluyeron eventos adversos dentro del reporte del estudio como tal. Entonces esto es una limitación muy importante a la hora de hacer la aplicabilidad de los resultados. Porque aunque supusiéramos, por ejemplo, que la hidroxicloroquina sí es tan efectiva en el tratamiento del COVID-19, si sus eventos adversos fuesen pues severos o muy frecuentes en la población, probablemente uno se preguntaría o se replantearía si realmente pues le va a dar este tratamiento o no a sus pacientes, ¿cierto? Si los eventos adversos son peores que la enfermedad, pues probablemente no se administraría el tratamiento a pesar de unos ciertos resultados positivos con respecto pues al desenlace que se quiere medir. Y un último problema pues identificado es que esa descripción de los aparentes hallazgos en relación a la citromicina, a la asociación de la citromicina con hidroxicloroquina, corresponde a un análisis post-hoc, con el agravante entonces de que es una muestra mucho más pequeña. Recordemos que los pacientes que estaban recibiendo citromicina solamente eran 6 y con una muy alta probabilidad, de que la asociación encontrada sea una asociación falsa. Bueno, entonces vemos pues que tenemos unos problemas considerables a la hora de recibir los resultados de este estudio. Y veamos pues cómo ha sido la respuesta. Esto es algo solamente muy breve, la respuesta de algunas sociedades al estudio. Entonces, recordemos que recientemente se publicó
hubo una publicación por parte de la Asociación Colombiana de Infectología para pues, definir como algunos elementos con respecto al tratamiento del COVID-19. Ellos dentro de su recomendación ponen lo siguiente, dice, se sugiere el uso de hidroxicloroquina o cloroquina en el manejo de pacientes con infección por SARS-CoV-2, COVID-19, que no tengan contraindicación para su uso, de acuerdo con la clasificación de la infección por SARS-CoV-2 y ponen pues que la evidencia es débil a favor. Si vamos a ver lo que dice la ITSA y lo que dice la OPS, la ITSA dice que hay mucha incertidumbre respecto a los riesgos y beneficios de la hidroxicloroquina y que prácticamente el único contexto en el que se recomienda pues, es el de un ensayo clínico. Y la recomendación de la OPS nos dice que no existe evidencia de calidad para formular la recomendación del uso de cloroquina o hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19. Estos medicamentos están siendo pues evaluados en ensayos clínicos en el momento. Entonces, de todas formas, a pesar de que vemos que algunas organizaciones son muy prudentes con respecto a la recomendación que se da, también vemos pues como en la práctica y como en la idea general, vemos que la hidroxicloroquina se ha presentado casi pues que como un tratamiento de efectividad ya confirmada y conocida y es como en parte también la sensación pues que deja ver esa recomendación de la Asociación Colombiana de Infectología. Pero se tiene evidencia adicional como con respecto a la hidroxicloroquina en el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Realmente es muy poca porque los estudios se están apenas adelantando, pero tenemos como 2 estudios adicionales de los cuales pues no podemos conocer muy bien las características. Este es un estudio chino publicado en marzo de este año, donde acá está su título en inglés, donde solamente de este, pues el estudio está escrito en chino. Entonces, finalmente, lo que podemos ver pues, es el resumen y es lo que les voy a presentar. Entonces, el objetivo del estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19. Para esto, se tomaron en total 3 pacientes con diagnóstico confirmado y se hizo una aleatorización 1 a 1, es decir, 15 pacientes fueron al grupo de hidroxicloroquina, donde recibieron 400 miligramos al día por 5 días, y los 15 pacientes restantes fueron al grupo de control, donde recibieron pues, el tratamiento convencional sin la asociación con la hidroxicloroquina. El desenlace primario a medir fue la conversión, un desenlace pues, muy similar al del estudio que estuvimos revisando, y entonces el desenlace era la conversión negativa de una muestra faríngea a los 7 días. ¿Y cuáles fueron los resultados? A los 7 días, ese hisopado fue negativo en el 86% en el grupo de hidroxicloroquina y en el 93% en el grupo de control. Vemos entonces que no hay ninguna diferencia, es más, hubo un paciente más en el grupo control comparado con el grupo de hidroxicloroquina. Y acá reportaron pues algunas complicaciones como diarrea y también alteraciones de la función hepática. Este es un primer estudio y hace 4 días salió es como un reporte previo a la aceptación en alguna revista de un estudio. Entonces, vemos ahí pues donde se nos dice que este artículo todavía no ha sido revisado y todavía no está pues como listo para ser publicado, pero pues sin embargo nos dan como ya todo el resumen de lo encontrado, de los hallazgos encontrados, aunque habrá que revisarlo pues en su momento cuando sea publicado. Entonces, lo que se nos dice con respecto a este estudio es que su objetivo también era evaluar la eficacia y seguridad de la hidroxicloroquina más terapia estándar versus solamente la terapia estándar en pacientes adultos. Fue un diseño multicéntrico abierto aleatorizado, donde vemos pues ya un número más significativo de pacientes, 150 total, con una asignación 1 a 1.
La hidroxicloroquina se iba a administrar en una dosis de carga de 1.200 miligramos, esto iba a ser por 3 días, y posteriormente 800 miligramos por los días restantes, que ellos dicen que iban a ser entre 2 a 3 semanas. El desenlace primario sería entonces la conversión negativa a los 28 días del SARS-CoV-2. Y los desenlaces secundarios serían la conversión evaluada en los días 4, 7, 10, 14, 21, la mejoría de los síntomas a los 28 días y la normalización tanto de la PCR como de los linfocitos después de esos 28 días de seguimiento. Con respecto a los resultados, entonces se nos dice que la tasa de conversión a los 28 días fue de 85.4% versus 81.3%, donde de nuevo, pues, y como en la misma línea de los hallazgos del estudio mencionado previamente, vemos que no hay una diferencia importante con respecto a la tasa de conversión. Los eventos adversos se presentaron en 8.8% de los pacientes con terapia estándar versus un 30% de los pacientes que estaban recibiendo hidroxicloroquina, y se menciona que hubo 2 eventos adversos graves, aunque no dice cuáles fueron. Tendremos que esperar entonces, pues, como les decía, la publicación del estudio como tal. Entonces, concluyeron ellos que la administración de hidroxicloroquina no resultó en una mayor tasa de conversión negativa, aunque sí hubo, pues, un alivio de los síntomas muy importante. Ellos dicen que esos pacientes desde el punto de vista sintomático mejoraron mucho, los que estaban recibiendo hidroxicloroquina, y en los pacientes con hidroxicloroquina también hubo un aumento de los eventos adversos. Entonces, con respecto al tratamiento con hidroxicloroquina, están adelantando, pues, muchos estudios. Esto es un registro de los que se adelantan actualmente en China. Hay 16 allí registrados, aunque no todos tienen que ver con COVID-19. Y si uno revisa también en Clinical Trials, podemos ver que hay 95 estudios en curso, unos ya en fase de reclutamiento, otros todavía que no están en fase de reclutamiento, que probablemente, pues, nos va a permitir o nos va a poder determinar que, pues, realmente la eficacia del tratamiento con hidroxicloroquina, que hasta el momento queda realmente, pues, muy interrogado. Ya como para finalizar, entonces, las conclusiones que les propongo es que realmente no existe una suficiente evidencia para recomendar el uso de hidroxicloroquina como tratamiento para los pacientes con COVID-19, que hasta el momento no conocemos, pues, como con la precisión que quisiéramos, el perfil de seguridad de la hidroxicloroquina en estos pacientes con COVID-19, más con la consideración de que sea esto, pues, el compromiso cardíaco también por la misma infección, y con la consecuente prolongación del QT propia de este medicamento. La revisión la revisión crítica de la literatura es el elemento, pues, fundamental a la hora de toma de decisiones con respecto a la introducción de un tratamiento. Eso no lo podemos olvidar. Y esto es como este último punto, pues, como más a manera de reflexión, que debemos cuidarnos de que la incertidumbre de pronto, pues, nos lleve al empirismo, aceptando resultados, pues, aparentes resultados buenos, cuando realmente no existen, pues, elementos desde el punto de vista epidemiológico que los apoyen. Esto era, pues, lo que tenía para contarles en este club de revistas.